Hola y bienvenidos a Bermúdez Web. ¿Están listos para una aventura científica? En este video vamos a explorar el mundo de la termodinámica con 5 experimentos sencillos. La termodinámica es una rama de la física que estudia la energía y sus transformaciones. Es una ciencia fundamental para la comprensión de muchos fenómenos naturales como el calor, la temperatura, la presión y el trabajo. En estos experimentos vamos a aprender sobre conceptos básicos de la termodinámica como presión, volumen, la ley de Boyle, entre otros. ¿Están listos? Empecemos. Para este primer experimento necesitaremos una botella, un pitillo, un globo y una pistola de silicona. Lo primero que vamos a hacer es un hueco en la botella y que entre el pitillo más o menos hasta que toque el fondo de la botella. Y luego vamos a sellar con una pistola de silicona para que no se vaya a escapar el aire. Alrededor nuestro y alrededor de todos los objetos tenemos partículas de aire que tienen una masa y por lo tanto tienen un peso. Este peso genera una presión que conocemos como la presión atmosférica. Lo primero que vamos a realizar es llenar la botella de agua más o menos hasta la mitad. Y en este primer instante tenemos presión atmosférica en esta parte de la botella, tenemos presión atmosférica en el vaso, tenemos presión atmosférica en nuestro alrededor. Voy a inflar este globo. Bien, ¿qué es lo que he hecho? He tomado partículas del aire y las he metido en este globo, pero las partículas en el aire están a un volumen indefinido, mientras que aquí dentro del globo vamos a tener un volumen definido. Como he metido partículas que estaban en un volumen grande en un volumen más pequeño, he disminuido el volumen, por lo tanto la presión aumenta. Esta es parte de la ley de Boyle, que habla sobre los gases ideales y cómo se comportan. Voy a colocar ahora el globo en la boquilla de la botella. Ahí seguimos conservando presión atmosférica dentro de la botella. Al soltar el globo, ¿qué pasa? Las moléculas de la bomba empiezan a pasar a esta parte de la botella. Y como la botella es rígida, no van a tener forma de expandir ese volumen, entonces van a hacer que el agua se desplace. Para este segundo experimento necesitaremos una botella y un globo. Primero vamos a analizar qué pasa con el aire dentro de la botella. La botella tiene un aire que si yo cierro la botella va a quedar almacenado ahí. Yo intento hacerle presión a la botella y me va a costar un poco. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo el volumen. Como estoy disminuyendo el volumen, así como en el experimento anterior, la presión interna va a aumentar y me va a hacer una presión contraria que no me va a dejar estripar la botella. Sin embargo, pues al quitarle la tapa vamos a tener forma de que las partículas dentro de la botella salgan, entonces pues claramente la voy a poder apretar. Vamos a hacerle un hueco a la botella y voy a colocar el globo dentro. Ahora voy a inflar el globo y voy a tapar el agujero. Vemos que por más que la bomba tenga forma de que el aire escape, no se desinfla. Y eso sucede porque si el globo se desinflara, esta parte aumentaría su volumen. Y como vimos en el anterior experimento, al aumentar el volumen, la presión disminuye. Por lo tanto, aquí tenemos presión atmosférica y aquí tenemos una presión menor a la presión atmosférica. La presión atmosférica entonces le está generando fuerza a este globo para que permanezca inflado. Y no va a ser sino hasta el momento que yo suelte el agujero que ambas presiones se van a igualar, entonces ya el globo va a volver a su posición. Para este tercer experimento necesitaremos una lata de cerveza y un recipiente con agua fría. Lo primero que vamos a hacer es colocar a calentar una pequeña cantidad de agua, muy pequeña.
Lo que está sucediendo en este momento es que las moléculas de líquido que hay dentro de la lata van a pasar a ser vapor de agua, de tal forma que las moléculas se van a expandir en el contenido de la lata y va a salir todo el aire que había dentro de la lata para ser reemplazado por el vapor de agua. Una vez ha cambiado de estado el agua líquida a vapor, vamos a pasar la lata y la vamos a volcar en el agua fría a ver qué sucede. Vemos que la lata se ha comprimido. ¿Y por qué ha sucedido esto? Pues en la lata teníamos moléculas de vapor, ¿cierto? Y cuando volteamos en el agua líquida, las moléculas que entran en contacto de vapor con el agua líquida van a cambiar de estado, van a pasar de estado de vapor a estado líquido, es decir, se van a condensar. Las primeras moléculas, como ya han cambiado de estado, van a dejar mayor volumen en la lata. ¿Qué quiere decir? Por ley de Boyle sabemos que cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. La presión dentro de la lata entonces ahora va a ser menor y tenemos alrededor la presión atmosférica de la que hemos estado hablando en los otros dos experimentos. Entonces esa presión atmosférica va a ejercerle más presión que la que hay dentro de la lata y va a causar que la lata se comprima. Vamos ahora a hacer el mismo experimento pero con una lata más rígida a ver qué sucederá. Vamos a ver qué sucede con esto. Se puede apreciar que la lata flota en el líquido debido a que las partículas de vapor se comprimen. Normalmente la lata se hundiría. Con esta lata, a diferencia de la otra, no ha sucedido nada. Y esto se debe a que la lata de cerveza, tiene una pared flexible, digámoslo, es como la pared del globo. Entonces es mucho más fácil que la presión atmosférica le ejerza esa fuerza a la lata. Mientras que en el caso de esta lata, pues no es suficiente esa diferencia de presiones para generar el mismo efecto que con esta lata. Para este siguiente experimento necesitaremos un globo, agua y una vela. Lo primero que vamos a realizar es inflar el globo con agua. Ahora voy a encender la vela. Y voy a colocar el globo sobre la llama. A ver qué sucede. Como vemos, aparte de quemarse la superficie del globo, no ha sucedido nada. A diferencia de si no tuviéramos agua dentro del globo, en el momento en que el globo sin agua toca la superficie de la llama, estalla. Pero este no. ¿Por qué? Porque adentro tenemos moléculas de líquido que están comprimidas, le están generando una presión a la superficie del globo y no permite que este estalle, porque se está generando esa presión. Mientras que las moléculas en el globo, como están expandidas y aparte de su movimiento es mucho más, el movimiento de las moléculas es mucho más rápido que en este caso, causa que al subir la temperatura de esas moléculas de aire se empiecen a mover aún más rápido las moléculas y el globo estalla. En cambio, en este caso, se mantiene en el mismo estado.
Finalmente, en este quinto experimento haremos uso de una botella de vidrio y una de plástico de aproximadamente las mismas dimensiones. Las vamos a llenar de agua hasta casi rebosar, las cerramos muy bien y las echamos al congelador. Al principio empecé a revisar el estado de las botellas cada 15 minutos y no vi cambios muy significativos. Así que las revisé de nuevo pasada una hora y curiosamente la cantidad de agua que había se había disminuido, la burbuja ha disminuido. Conforme han pasado ya 4 horas, algo curioso ha sucedido. El sello de la tapa de la botella de vidrio se ha reventado y la tapa ha cedido. ¿Pero por qué? Uno pensaría que al echar agua en el congelador lo que va a suceder es que las partículas se van a juntar más, se van a comprimir más y por tanto pues el volumen va a disminuir. Pero el caso del agua tiene una particularidad, que es que en el momento en que pasa a estado sólido, sus partículas cambian la forma de sus enlaces. Normalmente teníamos los puentes de hidrógeno en estado líquido y en el momento en que pasamos a congelar el agua, las partículas tomaron una distribución cristalina y debido a esta distribución cristalina el volumen se fue expandiendo. A diferencia de lo que pasaba con los gases ideales, la ley de Boyle que se hizo en los otros dos experimentos, en este caso cuando el volumen aumenta, como ya estamos hablando de un sólido, el volumen aumenta, la presión aumentó porque ya no había espacio para que ese sólido cupiera. Ya después en la botella de vidrio, por ejemplo, como estaba tan llena la botella, llegó a un punto donde, como se puede apreciar, se rompió el sello de la botella y se empezó pues a derramar el hielo por fuera de la botella. ¿Por qué pasó con la de vidrio y no pasó con la de plástico? Porque la de plástico, como tiene una pared más flexible, entonces al expandirse el volumen va a tratar de ceder, mientras que la botella de vidrio tiene una pared que ya es muy rígida, entonces al aumentar el volumen va a aumentar tanto la presión interna que se va a eventualmente a reventar.